ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más, ese secreto es Jesús, solo Él da. Queridos, descubrir el secreto de la vida ha llevado, por ejemplo, a las personas a crear historias de cómo alcanzar la eternidad, como lo hicieron los egipcios allá en sus pirámides. Conocer el secreto de la vida llevó a Juan Ponce de León a buscar allá en los pantanos de la Florida la fuente de la juvencia o la fuente de la juventud, como quiera usted llamarle. Llevó a los científicos la búsqueda del secreto de la vida a inventar el microscopio para ver las partículas más pequeñas de todo lo que nos rodea. Ha llevado la búsqueda del secreto de la vida al ser humano a crear grandes telescopios para mirar cada vez más y más y más lejos, tratando de descubrir el secreto de la vida. Años atrás, el patriarca Job escribió algo que a mí me hace bien y espero que usted también. En el capítulo 11, el verso 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? La pregunta, ¿podríamos nosotros, los seres humanos, descubrir los secretos del Todopoderoso? ¿Sabe que la partícula más pequeña que se conoce hasta ahora es el átomo? Los científicos siguen estudiando esa partícula tan pequeña que es parte del universo. Y mientras más se estudia, más se va tratando de entender y comprender. Pasan los años y el ser humano sigue intentando comprender el secreto de la vida. Hoy déjeme hablarle de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Déjeme compartir con usted un poco de esas características tan lindas que tiene nuestro Señor y nuestro Creador. Recién les leía algo que es bonito del libro de Job. Léalo conmigo de nuevo. Dice: descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. ¿Se podrán descubrir todos los secretos de Dios? Seguramente para nosotros ahora no, porque no tenemos la capacidad mental para poder conocer todos los secretos de Dios. Por supuesto que no, pero hay cosas que sí podemos llegar a saber. Todo lo que sea esencial para su salvación, todo lo que sea esencial para nuestra redención está declarado en las Sagradas Escrituras. Eso es importante saberlo. Todo lo que haga falta para que usted alcance la eternidad, para que usted pueda realmente comprender el gran plan de Dios, está revelado aquí en la Biblia para usted y para mí. No tengo que tener ningún miedo. Si hay algo que no está revelado, pues no se preocupe. Eso significa que no estamos en capacidad de entenderlo. Palabra de Dios, vamos con ella. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. En primer lugar, Dios tiene una característica que es omnisciente, todo lo conoce. Dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Queridos, lo primero que tengo que saber de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, esos tres, esa trilogía de la divinidad, es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Lo sabe todo, desde el principio de los tiempos. Explicarle eso a usted
no me lo pregunte, no me lo pida, porque vuelvo a decirle, yo tengo una mente pequeña como la suya. O sea, pequeña ¿en qué sentido? En que no podemos comprender la grandeza total de la divinidad. Sí puedo llegar a comprender, entender y aceptar esta declaración. Dios lo sabe todo. Y usted me mira de allá y me dice, pastor, ¿y qué importancia tiene para mí eso? Tiene mucha importancia. A mí me alegra saber que el Dios Padre lo sabe todo. Lo sabe todo, lo sabe también que sabía que Adán y Eva pecarían, y sabiendo eso produjo un plan de salvación, produjo un plan de redención desde el principio de los tiempos e hizo a Cristo protagonista de ese plan de redención y ese plan de salvación. Sabiéndolo todo, el Padre preparó y planeó algo para que usted y para que yo tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Eso es importante para nosotros. También me hace feliz saber que si Él lo sabe todo, sabe cómo yo soy, sabe cómo me equivoco, sabe los errores que cometo y sin embargo me ama y sin embargo me busca y sin embargo me atrae con cuerdas de amor. Eso me hace feliz. Dios es omnisciente, todo lo sabe, nada se le escapa a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero dice mucho más la palabra de Dios, de ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Dios es omnipotente. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, dice Apocalipsis. Claro que sí. ¿Qué dice Apocalipsis? Aleluya, gloria a Dios, nuestro Dios reina. Todopoderoso. ¿Quién reina? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo reinan, querido. Tranquilo, no tenga miedo a los volcanes, no tenga miedo a los terremotos que vayan a consumir el mundo, no tenga miedo a un asteroide que vaya a caer, no tenga miedo a las guerras, no tenga miedo a nada de eso. Tenga miedo solamente a perder la comunión con Dios. Tenga miedo de eso. Respeto de eso, no querer perder la comunión con el Señor. El Señor es todopoderoso, Él tiene el control del universo total y completo. Todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro en el mundo, se llame calentamiento global, etcétera. Finalmente, el Dios todopoderoso tiene el control de eso. A mí, eso me deja tranquilo, me permite dormir tranquilo. El Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, también es ¿qué cosa? Es un Dios amoroso. Te lo mostró en la cruz del Calvario. Así que tranquilo, Dios lo sabe todo. Sabe qué vas a hacer esta noche y te ama igual. Es todopoderoso, tiene un plan contigo. Quiere salvarme, quiere salvarte, quiere redimirnos. Alabado sea el nombre de Dios. Vea más palabra de Dios con este amigo suyo del secreto de la vida. Proverbios 15:3 dice el sabio: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso significa que el Dios omnisciente está en todos lados. ¿Y qué hace Dios? Dice, mira qué cosa, a los malos y también ¿a quién? A los buenos. El Señor lo sabe todo, no olvide eso. Nosotros no podemos alejarnos de eso. Significa algo importante que por lo menos a mí me hace bien. Algunas veces alguien te hace un daño. Algunas veces un grupo de gente te perjudica, y tú te sientes como que hiciste lo correcto, hiciste lo bueno y que no se ve lo malo que hicieron los otros, que te perjudicaron, quedó escondido eso. Tranquilo, tranquilo. El Señor dice, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios omnisapiente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, todo lo sabe, todo lo ve, a Él no se le escapa absolutamente nada. A ti se te puede llegar a escapar. El Señor dice, mía es la venganza. Tranquilo, yo lo sé todo. Yo sé cómo fue que te perjudicaron. No esperes muchas veces justicia aquí en la tierra, pero el Dios omnisciente que sabe todo completamente, Él está de tu lado.
Él está completamente de tu lado. Gracias a Dios por eso. Miren esta otra declaración de la Escritura. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted ve este versículo y dice, oiga, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Dios? Es que tiene mucho que ver. Cuando se crea el ser humano, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra. La pluralidad de Dios, nuestra imagen, la imagen de Dios Padre, la imagen de Jesucristo, la imagen del Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo solamente puedo hablar de esta palabra. Esta palabra nuestra significa la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, envueltos en la creación, no solamente del universo, del planeta Tierra, de los ríos, de las aguas, de las fuentes de las aguas, de los peces, envuelta la Trinidad en la creación de Adán y Eva, en la creación nuestra. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo. El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios omnisapiente, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, esa trilogía de Dios, ¿en beneficio de quién? De su creación, usted y yo. Libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes aparecen aquí? Las tres personas de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? La gran encomienda para la iglesia es que la gente conozca del plan de salvación, que la gente conozca del plan de redención, que las personas acepten el plan de redención, acepten el plan de salvación, acepten a Jesucristo y sean bautizados, sumergidos, sepultados en agua, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La Trinidad presente, ¿en qué momento, querido? En el momento del bautismo. Oiga, no se lo pierda, no se lo pierda. Sigue estudiando. Dentro de un rato le vamos a ofrecer seguir estudiando las Sagradas Escrituras por su cuenta. Quizás usted es una persona que nunca se bautizó como Jesucristo se bautizó. Y al estudiar esto usted se da cuenta de que, oiga, yo cuando me bauticé era un muchacho, pero leo estas cosas y me siento lleno de alegría de saber que en ese momento cuando yo me bauticé, la Trinidad estaba allí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban allí. A pesar de que era un muchacho, el Señor me amaba, el Dios omnipresente, el Dios omnisapiente, el Dios todopoderoso estaba allí y me amaba. Pasaron los años y como muchacho uno se va desviando muchas veces, pero el Dios omnisapiente, que todo lo sabe, nunca me perdió de vista. El Dios todopoderoso, que todo lo puede, cuántas veces me ayudó e hizo cosas que yo no podría haber hecho. Y el don del Espíritu Santo ha seguido trabajando y nos ha traído hasta aquí, querido. Sigue estudiando la Biblia. Pida los estudios bíblicos. ¿Sabe qué cosa linda que digan en el momento de su bautismo? Yo te bautizo, Juan, te bautizo, María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágalo como dice la Biblia, no lo haga como dicen los seres humanos. Usted haga lo que dice la Sagrada Escritura, ni más ni menos. Y hablando de Sagrada Escritura, hablando de palabra de Dios, lea esto conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. El único inmortal,
el único invisible, el único Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es importante, querido. Darle gloria a los hombres no es bíblico. Rendirle culto a los hombres no es bíblico. Inclinarnos delante de los hombres no es bíblico. Y no solamente no es bíblico, sino que ofende al Creador. Ofende al Creador. Él es omnisapiente, lo sabe todo. Usted no necesita contarme a mí lo que le está pasando. Quizás yo puedo conversar un rato con usted, pero yo no le puedo perdonar sus pecados. El Dios omnisapiente puede, en el nombre de Jesucristo, perdonarle sus pecados. Vuelvo a repetirle, el único que se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es nuestro Dios. Cuando nosotros a veces por ignorancia, y cuando es por ignorancia, ese Dios omnisapiente sabe que es por ignorancia. Entonces, ¿qué hace? Pues te comprende y te entiende el Dios omnisapiente. Y el Dios todopoderoso dice, no, esta persona está fallando en su relación conmigo porque no conoce. Entonces el Dios todopoderoso está trabajando para que tú y yo conozcamos. Y entonces le rindamos el culto como tenemos que rendirle nuestra vida al Dios verdadero. Y ese Dios todopoderoso trabaja de esa forma y de esa manera para que nosotros podamos conocer bien al Señor. Así es de bueno nuestro Dios. Así es de misericordioso. La Escritura es mucho más amplia todavía. Dice el Antiguo Testamento, familia, Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algunas personas me dicen, Jesucristo fue creado. ¿Ha escuchado eso? Jesucristo fue creado. Hay gente que le va a decir eso. Yo lo que estoy leyendo aquí es que la profecía dice que nacería en Belén, pero que sus salidas, dice, son ¿desde cuándo? Desde el principio de la eternidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno son. ¿Cómo es posible eso? Desde el principio se lo dije. Los seres humanos no podemos comprender la más pequeña de las partículas, que es el átomo, cómo conviven esos seres de la Trinidad en amor y en misericordia. Es un misterio para usted y para mí. Pero no por eso yo me voy a inventar el cuento, la historia de que Jesucristo es creado bajo ningún concepto. Lo que está diciendo allí, claro, dice sus salidas, su nacimiento es desde cuándo, dice, desde el principio de la eternidad, Jesucristo. Mire, si es por inventar, querido, la gente inventa muchas cosas. Somos capaces de inventar películas, novelas, etcétera, etcétera. La capacidad imaginativa del ser humano es prácticamente inagotable, especialmente con lo malo. Y si es para tergiversar la palabra de Dios, el enemigo de las almas da gran sabiduría para eso. Tenga mucho cuidado con las historias que la gente le hacen. Si a usted le dan un vaso de agua completo, que tiene el 99% de clarita, agua purificada, y le echan una gota de veneno mortal, ¿se morirá usted lo mismo, sí o no? Claro que se va a morir, porque no importa la cantidad, es el hecho de que el veneno está allí dentro. Si hay algo que Satanás sabe hacer muy bien, es mezclar la verdad con la mentira. Por eso yo lo animo, no se quede con lo que Daniel Ponce le dice, quédese con lo que la Biblia le dice. Cuando termine el programa, pida una guía de estudio de la Biblia. Tome tiempo para estudiar, tome tiempo para corroborar si lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Estudie la palabra de Dios. Antes de abrirla, arrodíllese, hable con su Dios y dígale, Señor, yo no te conozco mucho, hay muchas cosas que desconozco, pero
quiero salvarme, sé que dentro mío me doy cuenta de que el mundo está mal y que todas las cosas están terribles y hay algo dentro de mi mente y dentro de mi corazón que me habla y me dice de que tengo que buscarte y aquí estoy buscándote, y háblele así al Señor y dígale: Señor, revélate a mí, y usted estudie la Biblia y el Señor se le va a revelar, no tenga la menor duda. Pero no se quede con alguno que le diga: no, Jesucristo fue creado. Oiga, si usted llega a creer eso, tiene el riesgo de perder la eternidad, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Palabra de Dios, vea conmigo, lea, dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oiga, aquí hay por lo menos 3 cosas importantes relacionadas con lo que mencioné recién que no puedo ni quiero dejar pasar. Voy con la primera. Léala conmigo, lo leo despacito. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, querido, la sangre de Cristo nos redime. Si usted cree que Jesucristo fue un ser creado, entonces la sangre de Cristo nos sirve para lavar nuestros pecados. Y si la sangre de Cristo nos sirve para lavar nuestros pecados, usted y yo estamos perdidos eternamente. ¿Se da cuenta lo importante que es esto? ¿Se da cuenta cómo el enemigo busca de tergiversar las cosas? ¿Por qué? Porque si yo no creo en la divinidad de Cristo y no creo que su sangre derramada en la cruz del Calvario fue en expiación de mis pecados, me pierdo. Estudia la Biblia. Le dije que íbamos a ver 3 cosas importantes de aquí. Ya vimos la primera, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Habla del Espíritu Eterno y dice qué cosa se ofreció. ¿Qué está diciendo? Que Cristo Jesús, uno de los integrantes de la Trinidad, uno de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno del Dios omnipresente, omnisapiente, todopoderoso. Dice, Cristo se ofreció en beneficio de la raza humana para rescatarlo. Eso dice la palabra de Dios. Si yo creo que Cristo fue creado, ¿cómo entonces voy a entender que desde la eternidad se ofreció para la redención de cada uno de nosotros? Les dije 3 cosas de esta declaración. Voy a la última. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si yo no tengo a Cristo como divino, si no tengo a Cristo como ofreciéndose desde la eternidad para la redención de mi vida, quedo con las obras muertas. Quedo en pecado, quedo fuera del plan de redención, quedo fuera del plan de salvación. Pero eso no tiene que ser así, no tiene que ser así. Usted estudiando la Biblia va a encontrar respuesta a cada una de sus preguntas, pero tendrá que decidir usted, querido, darle más tiempo al estudio de la preciosa palabra de Dios. Es una decisión que usted tendrá que hacer, amiga, joven que me escucha. Tendrá que usted decidir si preocuparse por su redención, por su salvación eterna, es más importante que el programa de televisión o de estar en Face. Usted tendrá que tomar la decisión al respecto de eso, pero tiene que ver con cuestiones eternas, preciosas, extraordinarias. Un poco más de la palabra de Dios.
Dice en Mateo capítulo 1, verso 23, hablando de Jesucristo, que es Dios: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es la traducción? La traducción dice, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oiga, qué maravilla esto. El Dios omnipresente, Dios con usted. El Dios omnisapiente, Dios con usted. El Dios todopoderoso, Dios con usted y conmigo. ¡Ah, qué maravilla! Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Querido, bíblicamente, puedo decirle que en este momento Dios está con nosotros. Dios está con usted en su casa. Tomó estos 20 y pico de minutos para estudiar la Biblia conmigo. No tenga la menor duda, Dios está con usted. Dios está conmigo aquí. Dios nos ama. Dios en este momento quiere bendecirnos. Tiene situaciones difíciles en el hogar. Entrégueselas a el Dios Todopoderoso. El futuro te angustia, te desconcierta. Entrégale tu futuro al Dios omnisapiente, que todo lo sabe. Habla con Él y dile: querido Dios, tú que todo lo sabes, a ti te entrego todo. ¿Te preocupa dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus amados? Entrégaselo al Dios omnipresente que está en todo lugar. Él sabe dónde están tus hijos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesucristo no es un ser creado, es su Dios, es mi Dios, es su Redentor, es mi Redentor. Lo animo en este instante a aceptar con todo el corazón a Jesucristo. Aceptarlo a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo, a ese Dios Espíritu Santo. Decirle cómo te sientes y comenzar a vivir novedad de vida. Terminamos. Le queda tiempo para, en un momentito, solicitar una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Hágalo, hágalo. El estudio de la Biblia cambia vidas, trae nuevas perspectivas a nuestro diario vivir. Le envío un abrazo de todo corazón y deseo que usted en este instante sienta a Emmanuel, Dios con usted. ¿Sabe qué? Ese es el gran secreto de la vida. Emmanuel, Dios con nosotros.